Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a este En 5. Hoy traemos otro tema muy interesante. Creo que se han dado cuenta que estas semanas hemos estado hablando de cada uno de los frutos del Espíritu y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy también vamos a hablar de otro tema acerca de un fruto del Espíritu que también es primordial y esencial y que quizá no tenemos desarrollado en nuestra vida, pero que es súper importante que aprendamos a desarrollar y a entender para que Dios pueda trabajar con nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de la mansedumbre. Y es un tema que muchos confunden y a veces el decir la palabra manso la confunden con la palabra menso y no es de esa manera. Entonces vamos a entender qué es ser manso y humilde de corazón y por qué la mansedumbre es tan esencial para nuestra vida en Cristo. Entonces, empezando con esto, lo primero es identificar o que ustedes conozcan qué es la mansedumbre. Y la mansedumbre es una característica que una persona puede tener y es ser benigno y suave, ¿no? Y que esto también, si nosotros lo traducimos, pues tiene mucho que ver estas dos palabras de benignidad y suavidad con ser humildes. Entonces, entendiendo que la mansedumbre va ligada a esta parte de humildad, vamos a ver 5 puntos que son esenciales para que ustedes puedan conocer y puedan desarrollar esta mansedumbre y por qué es necesario ser mansos y humildes. Entonces, la primera es que es una característica que podemos desear, ¿no? Si bien a veces debemos de dejar de resistirnos a hacer lo que nosotros queremos y entender que Dios tiene un propósito y que aunque no sea lo que nosotros deseamos, es algo que Él quiere desarrollar en nosotros, ¿no? Entonces, esta actitud de mansedumbre la debemos de tener y la debemos de aceptar, aunque sea difícil para nosotros, sabiendo que Dios puede ayudarnos y que no es algo natural que nosotros traigamos, ¿no? A veces el ser humildes nos puede llegar a costar trabajo, pero es algo que sí podemos desear y pedirle a Dios que trabaje en nosotros. Nosotros como seres humanos, y se los comentaba, pues puede que no lleguemos a tener esa mansedumbre, pero sí podemos desearlo para nuestras vidas porque es un fruto del Espíritu. Y acuérdense que cada uno de estos frutos del Espíritu se van a ir desarrollando en medida que nosotros le permitamos a Dios que Él trabaje en nuestra vida. Esto nos lo dice en Gálatas 5, 22, 23 y nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando nosotros entendemos que este es un fruto más del Espíritu, sabemos y de ahí tenemos que ubicar que lo podemos tener en nuestra vida y que es algo que deseamos y que podemos desear y Dios lo puede cumplir. El segundo es que tenemos un gran ejemplo de alguien que fue manso y humilde en todo momento y es Jesús. Él no se defendió ante sus acusadores en todo el camino hacia la cruz, ¿no? Y hasta ese momento en el que murió por nosotros. Él siempre fue humilde desde su nacimiento porque nació en un pesebre. Lo fue también al sentarse a comer en la misma mesa con enfermos, con leprosos, con gente que de verdad lo necesitaba. Y lo sanó y alimentó en medio de la multitud, aun cuando todo el mundo le decía que no era día para sanar, que no era día para estar predicando. Él jamás dejó de hacerlo, pero no peleaba, sino él simplemente estaba siempre con la gente que lo necesitaba. Y no se trata de dejar que la gente nos tache. Yo creo que más bien es justamente en esta humildad y mansedumbre dejar que Dios trabaje para que Él muestre lo que quiere hacer con nosotros. Se trata de ver más allá de tu condición actual en el mundo para poder cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos de decidir vivir cada día con humildad ante Dios para comprobar que en esa posición del corazón, siendo humildes ante Dios y demostrándole a Él que somos humildes, Él pueda darnos gracia y favor para vivir los propósitos que tiene para nuestra vida. Y esto nos lo dice en Mateo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos después este tercer punto, que es que la mansedumbre es fiel, ¿no? Y Dios no argumentó con quien lo acusó en ningún momento.
Él siempre aceptó lo que la gente dijo de él y jamás argumentó ni maldijo a nadie. Aceptó el proceso que tenía que pasar, él sabía la promoción que venía porque iba a ser nombrado nuestro Salvador y aceptó su proceso y lo que estaba viviendo. Entonces hay una transformación en tu interior cuando aprendes a abrazar el proceso con mansedumbre. Quizá no estás a gusto con lo que estás viviendo y no estás de acuerdo con muchas cosas o situaciones que de verdad a veces tienes que enfrentar, pero deja de pensar en ¿por qué a mí? O ¿por qué me pasa esto a mí? Debemos decir, Dios está bien, no me gusta en donde estoy ahora, dame la fuerza para prosperar en esta situación, porque también es válido decirle que algo no te gusta como está ocurriendo. Eso es ser sincero también con Dios, ser humilde, quitarnos esa barrera de orgullo que a veces decimos todo está bien, porque hay veces que no todo está bien y que Dios necesita que nosotros nos dobleguemos y que seamos humildes para confesarle que las cosas no están saliendo quizá como nosotros queremos, pero que lo vamos a abrazar y que ese proceso sabemos que es para algo bueno. Y debemos de decirle, tú conoces mi historia de inicio a fin. O sea, él ya sabe qué va a pasar, él ya sabe lo que tenemos que vivir, nosotros no. Entonces, como él ya lo sabe, pues tenemos que decirle, enséñame a abrazar ese proceso con humildad porque sé que lo que tú vas a traerme, pues es mejor de lo que yo estoy esperando, de lo que yo te estoy pidiendo. Y la mansedumbre hay que aprender a verla como la vio Job, ¿no? La mansedumbre no es enemiga de la frustración. Y eso es algo que nos debe de quedar claro. Job era humilde, pero llegó un momento en que se frustró. Sí, o sea, porque en un momento todo se fue, todo se le fue para abajo porque se enfermó, le quitaron tierras, pero en ningún momento Job maldijo, ¿no? A pesar de esto, siempre siguió hablando de Dios. Incluso su esposa le dice que le reclame a Dios y que lo maldiga porque le quitó todo y él contesta, Dios dio y Dios quitó, ¿no? Abrazando ese proceso y diciendo, así como tuve ahorita no lo tengo, pero sé que Dios está trabajando y está haciendo algo. Y debes de pensar ahorita que estamos hablando de esto y analizar en qué áreas de tu vida Dios te ha pedido mansedumbre. Y entiendas que Él quiere hacer un cambio en tu vida, ¿no? Y que quizás es algo que no aceptas y no quieres quitar ese egoísmo de decir, pues, ni modo, o sea, sí lo tengo que aceptar porque Dios tiene que trabajar en este punto de mi vida que no he querido soltar y Dios lo va a hacer. Y esto nos lo dice Job 7 del 3 a 4. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo, me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Y está bien también reconocer y decirle a Dios, esto no me está gustando o estoy pasando por este momento para que Él pueda seguirnos transformando. Y así como Job tal vez tenía esa frustración, la reconoció ante Dios y reconoció humildemente que necesitaba más de Dios y Dios empezó a trabajar en su vida. Y esta actitud de mansedumbre es una actitud que debemos de tener con nosotros, pero también con los demás. No sé si les ha tocado estar en una situación en la que dijeron, yo jamás voy a hacer esto, o sea, esto de plano nunca lo voy a hacer. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Entonces, justo en ese momento, pues nuestro egoísmo o comodidad, pues se tienen que quitar y debemos de entender que pues esto es propósito de Dios, ¿no? Aprender a controlar nuestros impulsos hacia una actitud negativa de alguna situación que tengamos, como el enojo o egoísmo, y también tener una actitud correcta hacia los demás, ¿no? Porque a veces podemos ser muy viles y podemos actuar por impulso, pero debemos acordarnos que Dios nos pide ser humildes y tranquilizarnos y entender que todo tiene un plan y un propósito. Y esto nos lo dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y bueno, cuando la mansedumbre es un rasgo de nuestro carácter y nuestra forma de enfrentar la vida, podemos tener esa misma actitud hacia los demás, en donde la humildad fluye en nuestras conversaciones, en nuestros gestos y también en las reacciones que tenemos hacia las cosas que pasan en nuestra vida. Entonces, los 5 puntos importantes que quiero que te lleves hoy es que debemos de desear ser mansos para conocer la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Debemos buscar ser como Jesús, Él es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Debemos de entender que la mansedumbre es fiel porque la fidelidad viene de Dios y la mansedumbre es un fruto que Dios produce en nuestra vida. Debemos ser mansos como Job
entender que puede haber frustración, pero confesarla es clave para que Dios pueda trabajar y nos quitemos ese escudo de todo está bien. Y también debemos de tener esa misma actitud de mansedumbre con nosotros mismos y también con los demás, ¿no? Y esto nos lo recuerda Pedro en un versículo que está en Primera de Pedro 3:15 y dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténgase siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Entonces, espero que les haya gustado en 5, que entiendan que la mansedumbre es una forma de ver también el cómo ser humildes y que esta mansedumbre nos va a llevar a tener cada vez una relación más estrecha con Dios para entender que todo tiene un propósito y que quizá las estrategias de Dios nos parezcan una locura, pero seguirlas y ser humildes y obedecer lo que Dios tiene para nosotros es clave para que estas bendiciones se hagan presentes en nuestra vida. Les deseo un buen miércoles, una linda noche y bueno, vamos ahora a nuestra noche de adoración con Adri. Dios los bendiga.